Bienvenidos, fanáticos de las sombras ocultas. Prepárate para una noche de historias sobrenaturales y sonidos naturales que te ayudarán a concentrarte o quedarte dormido mientras escuchas estos relatos. Antes de sumergirnos en las historias, me gustaría pedirte que no olvides suscribirte para que no te pierdas nuestro contenido. Además, recuerda que es gratis. Nunca pensé que volver al hospital abandonado cambiaría mi vida para siempre. Si estás escuchando esto, por favor, no cometas el mismo error que yo. Todo comenzó una noche de octubre, cuando mis amigos y yo decidimos explorar el viejo hospital de nuestra ciudad. Se decía que estaba embrujado, que los gritos de los pacientes aún resonaban en los pasillos y que, sobre todo, nadie debía abrir la última puerta del tercer piso. Éramos jóvenes y tontos, buscando emociones fuertes. La entrada estaba bloqueada con tablas, pero bastó un empujón para colarnos por una ventana rota. El aire estaba cargado de polvo y algo más denso, una sensación que te pesaba en el pecho. Avanzamos con linternas, riendo nerviosos mientras explorábamos las habitaciones llenas de camillas oxidadas y muebles destrozados. Los grafitis cubrían las paredes, pero algunos símbolos no parecían pintados por adolescentes. Había marcas extrañas, círculos y figuras geométricas que parecían estar talladas en las paredes con algo afilado. Llegamos al tercer piso casi sin darnos cuenta. El silencio era tan espeso que nos costaba respirar, y entonces la vimos. La última puerta, al fondo del pasillo, era diferente a las demás, más antigua y con un cartel descolorido que decía no entrar. Mis amigos querían irse, pero yo sentía una atracción inexplicable hacia esa puerta. Era como si algo me llamara desde el otro lado. Sin pensarlo, giré el pomo. Estaba fría, helada como si acabara de salir de un congelador. La puerta se abrió con un chirrido que resonó por todo el piso. Al otro lado solo había oscuridad. Pero entonces, una figura apareció lentamente. Era una mujer, vestida con una bata de hospital, con los ojos hundidos y la piel cenicienta. Sonrió de una forma que me heló la sangre. Corrimos, pero el hospital parecía un laberinto. Los pasillos cambiaban, las puertas se cerraban solas. Escuchábamos pasos detrás de nosotros, susurros que decían nuestros nombres. Cuando por fin encontramos la salida, faltaba uno de nosotros. Nunca encontramos a nuestro amigo. La policía registró el lugar, pero no hallaron rastro de él. Desde esa noche, todos los que entramos al hospital empezamos a tener pesadillas con la mujer de la bata. Mis noches se convirtieron en un tormento. Soñaba con los pasillos del hospital, caminaba sin rumbo hasta llegar a la última puerta. La abría, y siempre veía a mi amigo al otro lado, pálido, con los ojos vacíos. Intentaba hablarme, pero de su boca solo salía un susurro incomprensible. Los días pasaban, y la sensación de ser observado no desaparecía. Sombras se movían en las esquinas de mi habitación, y escuchaba golpecitos en la ventana, aunque vivía en un cuarto piso. Una noche, encontré marcas de manos en el espejo del baño, como si alguien hubiera estado presionando desde dentro. Decidí investigar la historia del hospital. Descubrí que la última puerta pertenecía a la habitación de una paciente llamada Helena, que murió durante un incendio en el hospital. Los registros decían que sufría de alucinaciones y que aseguraba ver seres de otro lado que querían llevarse a los vivos. Volví al hospital esta vez solo. Necesitaba respuestas. Encontré la puerta nuevamente, pero esta vez la escuché susurrar mi nombre. Mi corazón martilleaba en mi pecho, pero la abrí. Adentro, vi a mi amigo. Estaba sentado en una esquina, balanceándose, murmurando las mismas palabras que escuchaba en mis sueños. Cuando me acerqué, levantó la cabeza y vi que sus ojos estaban completamente negros. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. Ahora,
Estoy aquí. No sé cuánto tiempo ha pasado. Las paredes laten como si tuvieran vida, y las sombras se arrastran por el suelo. A veces veo a Elena observándome desde el rincón. Sé que la puerta se abrirá de nuevo, y cuando lo haga, tal vez te toque a ti escuchar los susurros del hospital. Si alguna vez encuentras la última puerta, por favor, no entres. No todos los que cruzan regresan. Nunca debí contestar esa llamada. Eran las 3:33 de la madrugada, y desde entonces, mi vida dejó de ser la misma. Esa noche estaba solo en casa, viendo una serie para intentar quedarme dormido. El teléfono sonó, rompiendo el silencio con un timbre agudo que me hizo saltar del sofá. Revisé la pantalla. Número desconocido. Dudé en responder, pero la curiosidad me ganó. «¿Hola?», dije, con la voz aún temblorosa. Del otro lado, solo escuché una respiración pesada, profunda. Iba a colgar, pero entonces una voz susurrante me llamó por mi nombre. Me quedé helado. «¿Quién eres?», pregunté. La llamada se cortó, pero a partir de ese momento comenzaron a pasar cosas extrañas. Las luces parpadeaban, y sentía que alguien me observaba desde las sombras. Al día siguiente, encontré marcas de manos en los espejos, y la televisión se encendía sola, siempre a las 3:33 de la madrugada. Al principio pensé que era una broma pesada o que estaba sugestionado por la hora y la atmósfera de la noche, pero los sucesos empeoraron. Las marcas en los espejos no eran solo manchas, eran huellas digitales perfectas, como si alguien hubiese presionado la palma contra el cristal desde dentro. Los focos explotaban sin razón aparente, y cada vez que la televisión se encendía, mostraba estática con figuras borrosas moviéndose en la pantalla. Busqué en foros y encontré historias de personas que recibieron llamadas a la misma hora y luego desaparecieron sin dejar rastro. Decidí no dormir, esperando que sonara de nuevo. Cuando finalmente ocurrió, grabé la llamada. Al reproducir la grabación, escuché algo que me heló la sangre. Era mi propia voz, pidiendo ayuda. Desde entonces, la llamada suena cada noche. No importa si cambio de número o de casa, siempre me encuentran. Y cada vez que contesto, la voz se parece más a la mía. Desesperado, investigué más a fondo y descubrí un patrón. Todas las víctimas habían contestado llamadas a las 3:33 de la madrugada, después de pasar por algún evento traumático. Era como si algo los cazara en su momento más vulnerable. Recordé que, días antes de recibir la primera llamada, había perdido a mi hermano en un accidente. La culpa me devoraba por dentro, y me pregunté si eso había abierto la puerta a lo que fuera que me perseguía. Decidí buscar ayuda. Encontré a un hombre en internet que decía ser experto en fenómenos paranormales. Se hacía llamar el guardián de las voces. Lo contacté y accedió a reunirse conmigo. Vino a mi casa con equipos que nunca había visto: grabadoras de ondas electromagnéticas, cámaras térmicas y un dispositivo que, según él, podía captar voces del más allá. Esa noche esperamos juntos la llamada. Cuando el reloj marcó las 3:33, el teléfono sonó. El hombre me hizo señas para que contestara. «¿Hola?», susurré. La voz al otro lado sonaba distorsionada, como si hablara desde lo profundo del agua. «No puedes huir», dijo la voz, que ahora sonaba idéntica a la mía. El experto grabó la conversación y luego analizó el audio. Me mostró un espectrograma donde entre las ondas se formaba un rostro borroso. Era el rostro de mi hermano. A partir de ahí, las cosas se volvieron insostenibles. Las llamadas se hicieron más frecuentes, ocurriendo a diferentes horas. Las voces se multiplicaron. Algunas veces oía a mi madre fallecida,
o a amigos que había perdido hace años. Era como si algo estuviera usando sus voces para quebrarme. El guardián me dijo que había una posibilidad de cerrar la conexión, pero que era peligroso. Necesitábamos ir al lugar donde había recibido la primera llamada y realizar un ritual para cortar el vínculo. Esa noche volvimos a mi antigua casa. Colocó velas negras alrededor del teléfono, trazó símbolos en el suelo y me pidió que contestara la última llamada. El reloj marcó las 3:33 y el teléfono sonó. «Te estamos esperando», dijeron todas las voces al unísono. El aire se volvió helado y las velas se apagaron. La casa temblaba y vi sombras arrastrarse por las paredes. El experto gritaba palabras en latín, pero las voces eran más fuertes. La última cosa que escuché antes de desmayarme fue la voz de mi hermano diciendo: «No debiste contestar». Desperté al amanecer, con el teléfono destrozado en el suelo y la casa en silencio. El guardián había desaparecido sin dejar rastro. Ahora, vivo con el miedo constante de que el teléfono suene. A veces, en los reflejos, veo sombras que se mueven aunque no haya nadie más. Y cada noche, exactamente a las 3:33, escucho un leve zumbido en mis oídos, como si alguien intentara llamarme desde el otro lado. Si alguna vez recibes una llamada a esa hora, te lo suplico, no contestes. Porque una vez que lo haces, ya nunca estarás solo. Todo comenzó en una tarde lluviosa de octubre. Yo, una persona común y corriente, con una vida tranquila y rutinaria, nunca me hubiera imaginado que un simple objeto podría cambiar mi existencia para siempre. Mi nombre es Daniel, y esta es la historia que me atormenta cada noche. La historia que me ha llevado al borde de la locura. Ese día, regresaba a casa después de un largo día de trabajo. La lluvia caía con fuerza, y el viento golpeaba las ventanas de mi pequeño apartamento. Al entrar, noté un paquete en la puerta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una letra temblorosa. Lo llevé adentro, intrigado, y lo abrí con cuidado. Dentro había un diario viejo, de cuero gastado y páginas amarillentas. No tenía idea de quién podría habérmelo enviado, pero algo en él me llamó la atención. El diario parecía antiguo, como si hubiera pasado décadas escondido en algún rincón oscuro. Lo abrí al azar y comencé a leer. Las primeras páginas estaban llenas de relatos sobre una familia que vivía en un pueblo remoto. Hablaban de rituales extraños, de noches en las que el viento llevaba consigo susurros incomprensibles, y de un abismo que, según el autor, existía en las afueras del pueblo. Al principio, pensé que era solo una colección de cuentos macabros, algo escrito para entretener, pero cuanto más leía, más me daba cuenta de que no era ficción. El autor del diario, cuyo nombre nunca aparecía, describía cómo había descubierto el abismo por accidente. Era un pozo profundo, tan oscuro que parecía tragar la luz. Los lugareños lo evitaban, diciendo que era una puerta a otro mundo, un lugar donde las almas perdidas vagaban eternamente. El autor, sin embargo, se obsesionó con él. Comenzó a visitarlo cada noche, a arrojar objetos en su interior y a escuchar los ecos que regresaban, como si algo desde el fondo los devolviera. Una noche, según el diario, el autor decidió descender al abismo. Ató una cuerda a un árbol cercano y comenzó a bajar. Lo que encontró allí lo cambió para siempre. Hablaba de criaturas que se movían en la oscuridad, de voces que susurraban su nombre y de una presencia que lo observaba desde las sombras. Cuando finalmente salió, estaba irreconocible. Sus ojos, según las descripciones de los lugareños, habían perdido todo rastro de humanidad. Al terminar de leer esa parte,
Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cerré el diario y lo dejé en la mesa, intentando convencerme de que era solo una historia. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuché algo. Era un susurro, apenas audible, que venía desde la ventana. Me levanté, temblando, y me acerqué. No había nadie allí, solo la lluvia golpeando el cristal, pero el susurro persistía, como si alguien estuviera hablando justo al otro lado. Al día siguiente, no pude evitar volver al diario. Lo abrí de nuevo y encontré una nueva entrada, una que no estaba allí antes. Hablaba de mí, de cómo había recibido el diario y de cómo estaba siendo observado. Las palabras eran claras. Daniel, tú eres el siguiente. El abismo te espera. Mi corazón latía con fuerza mientras leía. ¿Cómo era posible? ¿Quién había escrito eso? Miré a mi alrededor, sintiendo que alguien me observaba, pero no había nadie. Esa noche, los susurros regresaron, más fuertes esta vez. Ya no venían de la ventana, sino de dentro de mi propia mente. Era como si algo intentara comunicarse conmigo, algo que no pertenecía a este mundo. Intenté ignorarlo, pero cada vez era más difícil. El diario parecía tener una fuerza propia, como si me estuviera arrastrando hacia él. Finalmente, no pude resistirme. Volví a abrirlo y encontré una nueva entrada, esta vez con instrucciones detalladas sobre cómo encontrar el abismo. Incluía coordenadas, un mapa dibujado a mano y una advertencia. Una vez que entres, no podrás salir. A pesar del miedo, sentí una curiosidad abrumadora. Sabía que no debía hacerlo, pero algo dentro de mí me obligaba a seguir adelante. Alquilé un coche y conduje durante horas hasta llegar al lugar indicado. Era un bosque denso y oscuro, donde la luz del sol apenas penetraba. Seguí el mapa hasta que llegué a un claro. Y allí estaba, el abismo. Era exactamente como lo había descrito el diario, un pozo profundo y oscuro que parecía no tener fondo. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo el aire a mi alrededor se volvía más frío. En ese momento, los susurros regresaron, pero esta vez eran claros. Me decían que saltara, que entrara al abismo. Sentí una fuerza invisible empujándome hacia el borde. Intenté resistirme, pero era como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Di un paso al frente, y luego otro, y entonces caí. No recuerdo cuánto tiempo estuve cayendo. Solo recuerdo la oscuridad y las voces que me rodeaban. Cuando finalmente aterricé, estaba en un lugar que no podía describir. Era como si el tiempo y el espacio no existieran allí. Las criaturas que el autor había mencionado estaban allí, moviéndose en las sombras, susurrando mi nombre. Intenté correr, pero no había a dónde ir. El abismo era infinito. Ahora, escribo esto desde el fondo del abismo. No sé cómo llegó este diario a tus manos, pero si lo estás leyendo, ten cuidado. El abismo te espera, y una vez que entres, no podrás salir. Las voces nunca te dejarán ir. Nunca. Mi nombre es Clara, y esta es la historia que me persigue desde aquella noche en el tren. Nunca he sido una persona supersticiosa, pero lo que viví aquel día me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la realidad. Ahora, cada vez que escucho el silbato de un tren en la distancia, un escalofrío recorre mi cuerpo. Todo comenzó en una fría noche de invierno. Yo había estado visitando a mi hermana en un pueblo cercano y, debido a un imprevisto, perdí el último tren de regreso a la ciudad. Estaba desesperada, ya que necesitaba estar en casa temprano al día siguiente para una reunión importante.
Fue entonces cuando un hombre mayor, sentado en la estación, me dijo que había un tren especial que salía a medianoche. Lo llamaban el tren nocturno, y aunque no aparecía en los horarios oficiales, siempre llegaba a tiempo. Con pocas opciones, decidí esperar. La estación estaba vacía, solo el hombre y yo. El reloj marcaba las 11:45 p.m. cuando escuché el sonido distante de un tren acercándose. El hombre me sonrió y dijo: «Ahí está, no te preocupes, es seguro». Agradecí su ayuda y subí al tren. El interior era extrañamente silencioso. Las luces eran tenues y los asientos estaban vacíos, excepto por un par de personas sentadas en la parte trasera. Me acomodé en un asiento cerca de la puerta y me preparé para el viaje. El tren comenzó a moverse y pronto estábamos avanzando rápidamente por la oscuridad de la noche. Todo parecía normal hasta que noté algo extraño. El tren no se detenía en ninguna estación. Miré por la ventana, pero solo había oscuridad. No se veían luces ni señales de vida. Comencé a sentirme incómoda, pero intenté calmarme, pensando que tal vez era una ruta directa. Fue entonces cuando vi al último pasajero. Estaba sentado al final del vagón completamente inmóvil. Llevaba un abrigo negro y un sombrero que ocultaba su rostro. Al principio, no le di importancia, pero luego noté que no parecía respirar. Su cuerpo no se movía en absoluto, como si fuera una estatua. Intenté ignorarlo, pero no podía evitar sentir que me observaba. El tiempo parecía detenerse en ese tren. Miré mi reloj, pero las manecillas no se movían. Las luces del vagón comenzaron a parpadear, y el aire se volvió más frío. Decidí cambiar de asiento, alejándome del pasajero misterioso, pero no importaba a dónde me movía, siempre sentía su presencia cerca. Finalmente, no pude soportarlo más. Me levanté y me acerqué al conductor para preguntarle cuánto faltaba para llegar a la ciudad. Cuando llegué a la cabina, mi corazón se detuvo. No había nadie allí. El tren se movía solo. Sin conductor, sin control. Grité, pero no hubo respuesta. Volví a mi asiento, temblando, y me di cuenta de que el último pasajero ya no estaba en su lugar. Entonces lo vi. Estaba de pie en el pasillo, mirándome fijamente. Su rostro estaba cubierto por una sombra, pero podía sentir su mirada penetrante. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. El tren comenzó a acelerar, y las luces parpadearon hasta apagarse por completo. En la oscuridad, escuché un susurro. Nunca llegarás a tu destino. Cuando las luces volvieron, el pasajero había desaparecido. El tren se detuvo bruscamente, y las puertas se abrieron. Salí corriendo, sin mirar atrás, y me encontré en una estación desconocida. No había nadie allí, solo un cartel que decía: «Bienvenida al fin del viaje». Desde entonces, he intentado olvidar lo que viví en ese tren. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, veo al último pasajero esperándome en la oscuridad. Mi nombre es Elena, y esta es la historia que me ha perseguido desde aquel verano en la casa de mi abuela. Nunca he sido una persona que crea en fantasmas o fenómenos paranormales, pero lo que viví en esa casa me hizo cuestionar todo lo que pensaba que sabía sobre el mundo. Ahora, cada vez que escucho pasos en la distancia, un escalofrío recorre mi cuerpo. Todo comenzó cuando mi abuela falleció. Era una mujer fuerte y llena de vida, pero el tiempo finalmente la alcanzó. Mi familia decidió que yo sería la encargada de limpiar y organizar su casa antes de venderla. La casa estaba en un pueblo pequeño, rodeada de bosques y lejos de la civilización. Era un lugar tranquilo, o eso pensé al principio.
El primer día en la casa fue normal. Limpié, ordené y recordé los momentos felices que pasé allí de niña. Pero al caer la noche, algo cambió. Estaba en la cocina preparando una taza de té cuando escuché unos pasos en el pasillo. Pensé que tal vez era el viento o algún animal, pero el sonido era demasiado claro, demasiado humano. Salí a investigar, pero no había nadie allí. Al principio, intenté convencerme de que era mi imaginación, pero los pasos continuaron, noche tras noche. Siempre eran los mismos, lentos, constantes, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro en el pasillo. Lo más extraño era que el sonido parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era un eco que no debería existir. Una noche decidí seguir los pasos. Tomé una linterna y me dirigí al pasillo. Los pasos se detuvieron cuando llegué, pero sentí una presencia fría a mi alrededor. Miré hacia abajo y vi algo que me heló la sangre. Huellas de pies descalzos en el polvo del suelo. Eran pequeñas, como las de un niño. Las seguí hasta una habitación que nunca antes había notado. Era un cuarto pequeño, con una sola ventana y un armario viejo. Al abrir el armario encontré algo que no esperaba. Un diario. Era viejo, con las páginas amarillentas y la tinta desvanecida. Lo abrí y comencé a leer. Era el diario de una niña que había vivido en la casa hace muchas décadas. Hablaba de sus miedos, de sus sueños, y de algo que llamaba el eco de los pasos perdidos. Según el diario, la niña escuchaba pasos todas las noches, pero nunca encontraba a nadie. Un día decidió seguirlos y desapareció sin dejar rastro. Al terminar de leer, sentí un escalofrío. Los pasos regresaron, pero esta vez eran más fuertes, más cercanos. Miré hacia la puerta y vi una figura pequeña, apenas visible en la oscuridad. Era una niña, con un vestido blanco y los pies descalzos. Me miró fijamente, y luego desapareció. Los días siguientes a aquella noche fueron una pesadilla. Los pasos no cesaban, y cada vez eran más intensos. Ya no solo los escuchaba en el pasillo, ahora resonaban en todas las habitaciones de la casa. Intenté convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada, pero las huellas en el polvo y la figura de la niña eran pruebas irrefutables de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Decidí investigar más a fondo. Busqué en los archivos del pueblo, hablé con los vecinos más ancianos y revisé viejas fotografías de la casa. Fue entonces cuando descubrí la verdad. La niña del diario se llamaba Lucía y había vivido en la casa con su familia a principios del siglo XX. Según los registros, Lucía desapareció una noche de verano y nunca se supo más de ella. Su familia la buscó incansablemente, pero nunca encontraron rastro alguno. La casa quedó abandonada por años, hasta que mi abuela la compró y la restauró. Con esta información volví a la casa decidida a encontrar respuestas. Revisé cada rincón, cada esquina, esperando encontrar algo que me indicara qué le había ocurrido a Lucía. Fue en el sótano donde encontré la clave. Entre cajas polvorientas y muebles viejos había una pequeña puerta escondida en la pared. La abrí con dificultad y encontré un túnel estrecho que parecía llevar a las profundidades de la tierra. Tomé mi linterna y me adentré en el túnel. El aire era frío y pesado, y el silencio era absoluto. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a una cámara subterránea. En el centro de la habitación había un pequeño ataúd de madera. Con el corazón en la garganta, lo abrí. Dentro yacían los restos de una niña, vestida con un traje blanco y descalza. Era Lucía. En ese momento, los pasos resonaron con fuerza en la cámara. Me di la vuelta y allí estaba ella, mirándome con ojos vacíos y tristes.
Me habló sin mover los labios. Su voz era un susurro en mi mente. Me contó cómo había sido encerrada en ese lugar por alguien a quien ella amaba, cómo había muerto de miedo y soledad, y cómo su espíritu había quedado atrapado en la casa, condenada a vagar por siempre. Lucía me pidió ayuda. Quería que encontrara a quien la había encerrado y que llevara justicia a su memoria. Prometí hacerlo, y en ese momento, los pasos cesaron. La figura de Lucía se desvaneció, y la cámara se llenó de una paz inquietante. Regresé a la casa con un peso en el corazón. Sabía que no podía dejar las cosas así. Investigué más y descubrí que el responsable de la muerte de Lucía había sido su propio tío, un hombre celoso y lleno de rencor que no podía aceptar que ella fuera la favorita de la familia. Aunque él había muerto hacía muchos años, su legado de maldad seguía vivo en la casa. Decidí realizar un ritual para liberar el espíritu de Lucía. Con la ayuda de un médium, purificamos la casa y le dimos a Lucía el descanso que se merecía. Los pasos desaparecieron, y la casa recuperó su tranquilidad. Pero aunque Lucía haya encontrado la paz, yo sigo escuchando sus pasos en mi mente. Cada noche, cuando cierro los ojos, veo su figura en la oscuridad, recordándome que el eco de los pasos perdidos nunca desaparecerá por completo. Y aunque sé que ella está en paz, no puedo evitar preguntarme cuántos otros ecos como el suyo siguen resonando en el mundo, esperando ser escuchados. Desde entonces, los pasos no han parado. Los escucho en mi casa, en el trabajo, en todas partes, y cada vez que los escucho, sé que la niña está cerca, esperando que la siga. He intentado ignorarlos, pero es imposible. El eco de los pasos perdidos es real, y no descansará hasta que alguien más desaparezca. Mi nombre es Javier, y esta es la historia que me ha atormentado desde mi infancia. No es algo de lo que hable a menudo, porque sé que la mayoría no me creería, pero lo que vi, lo que viví, fue real, tan real como el aire que respiro, y aunque han pasado años, todavía puedo ver su rostro en mis sueños. Todo comenzó cuando tenía 10 años. Vivía en un pequeño pueblo rodeado de bosques, un lugar donde todos se conocían y los secretos rara vez se mantenían ocultos por mucho tiempo. Pero había un secreto que nadie mencionaba, un secreto que se escondía en la casa abandonada al final de la calle. La casa había estado vacía durante décadas. Los adultos decían que estaba maldita, que algo terrible había ocurrido allí. Pero para los niños del pueblo, era un lugar de aventuras. Un día, mis amigos y yo decidimos explorarla. Éramos valientes, o al menos eso creíamos. Al entrar, el aire era frío y pesado. Las paredes estaban cubiertas de telarañas, y el suelo crujía con cada paso que dábamos. Recorrimos las habitaciones, riéndonos y gritando, hasta que llegamos al sótano. Allí en la oscuridad, encontramos algo que nunca olvidaré. Era un niño, sentado en un rincón, con las piernas recogidas contra el pecho. Parecía tener nuestra edad, pero había algo en él que no encajaba. Su rostro era pálido, casi translúcido, y sus ojos eran negros como la noche. Nos miró fijamente, y aunque no dijo una palabra, sentí un miedo que nunca antes había experimentado. Mis amigos huyeron, pero yo me quedé paralizado. El niño se levantó y se acercó a mí. Movía los labios, pero no salía ningún sonido. Finalmente, logré reaccionar y corrí fuera de la casa. No miré atrás. En los días siguientes, no pude sacar al niño de mi mente. Soñaba con él, con sus ojos negros y su silencio ensordecedor.
Decidí investigar y descubrí que, hace muchos años, un niño había desaparecido en el pueblo. Su nombre era Tomás, y había sido visto por última vez cerca de esa casa. La gente decía que había sido secuestrado, pero nunca encontraron su cuerpo. Una noche no pude resistirme. Volví a la casa. Necesitaba respuestas. Al entrar, todo estaba igual que antes, pero esta vez no había miedo en mí, solo una extraña curiosidad. Bajé al sótano y allí estaba él, esperándome. Esta vez, Tomás habló. Su voz era un susurro, como el viento entre los árboles. Me contó cómo había quedado atrapado en la casa, cómo el tiempo no pasaba para él. Me pidió que lo ayudara a encontrar la paz. No supe qué hacer, pero prometí intentarlo. Desde entonces he buscado respuestas. He hablado con los ancianos del pueblo. He revisado archivos viejos y he visitado la casa incontables veces. Pero Tomás sigue allí, atrapado en su eterna infancia. Y aunque no puedo ayudarlo, sé que su historia no debe ser olvidada. El niño que nunca envejeció sigue esperando. Y aunque el tiempo pasa para el resto de nosotros, para él, el tiempo se detuvo hace mucho, mucho tiempo. Mi nombre es Sofía, y esta es la historia que me ha perseguido desde mi infancia. No es algo de lo que hable a menudo, porque sé que la mayoría no me creería. Pero lo que viví, fue real, tan real como el aire que respiro. Y aunque han pasado años, todavía puedo escuchar sus susurros en mis sueños. Todo comenzó cuando tenía 8 años. Mi familia y yo nos mudamos a una casa antigua en las afueras de la ciudad. Era una casa grande, con muchas habitaciones y un ático lleno de cajas polvorientas. Mis padres estaban emocionados por el nuevo comienzo, pero yo no podía evitar sentirme incómoda. Había algo en esa casa que no me gustaba. El primer día, mientras exploraba, encontré una caja en el ático. Dentro había una colección de muñecos de porcelana. Eran hermosos, con rostros perfectos y vestidos elaborados, pero había algo en ellos que me daba escalofríos. Sus ojos parecían seguirme, y sus sonrisas eran demasiado perfectas, como si escondieran un secreto oscuro. Mis padres me dijeron que podía quedármelos, así que los llevé a mi habitación. Los coloqué en una repisa sobre mi cama, y por un tiempo, todo pareció normal. Pero pronto comencé a notar cosas extrañas. Los muñecos parecían moverse cuando no los miraba. A veces, encontraba uno en un lugar diferente al que lo había dejado. Y luego, comenzaron los susurros. Al principio eran apenas audibles, como el sonido del viento entre las hojas, pero con el tiempo, se volvieron más claros. Eran voces suaves, que hablaban en un idioma que no entendía. Me decían cosas que no deberían saber, cosas sobre mí y sobre mi familia, sobre secretos que nadie más conocía. Una noche, no pude soportarlo más. Me desperté en medio de la noche, sintiendo que alguien me observaba. Abrí los ojos y vi a uno de los muñecos sentado en el borde de mi cama. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y su boca se movía, susurrando palabras que no podía entender. Grité, y mis padres corrieron a mi habitación, pero cuando encendieron la luz, el muñeco estaba de vuelta en la repisa, como si nada hubiera pasado. Mis padres pensaron que era una pesadilla, pero yo sabía que no lo era. Los susurros continuaron, cada vez más fuertes, más insistentes. Los muñecos parecían estar en todas partes, observándome, esperando. Finalmente, no pude soportarlo más. Tomé la caja y la llevé de vuelta al ático. Pero incluso allí, podía escuchar sus susurros. Años más tarde, decidí investigar la historia de la casa. Descubrí que,
Hace muchas décadas, una familia había vivido allí. Tenían una hija, una niña que amaba los muñecos de porcelana. Pero algo terrible le había ocurrido. Según los registros, la niña había desaparecido una noche y nunca la encontraron. La familia se mudó, dejando atrás todo, incluidos los muñecos. Los años pasaron, pero la casa nunca me dejó en paz. Aunque me mudé lejos, los recuerdos de aquellos muñecos y sus susurros siempre estuvieron presentes en mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus rostros perfectos, sus ojos brillantes y sus sonrisas inquietantes. Sabía que no podía seguir ignorándolo. Tenía que enfrentar mi pasado, enfrentar a esos muñecos que tanto me habían atormentado. Decidí regresar a la casa. Ahora era una adulta, y aunque el miedo todavía estaba allí, también lo estaba la determinación. La casa seguía igual, abandonada y llena de polvo. Subí al ático con el corazón en la garganta, sabiendo que los muñecos todavía estaban allí, esperándome. Al abrir la caja, sentí un escalofrío. Los muñecos estaban exactamente como los había dejado, pero esta vez no había susurros. El silencio era casi peor. Los tomé uno por uno, examinándolos, buscando alguna pista, alguna respuesta. Fue entonces cuando noté algo en la base de uno de ellos. Había una inscripción, casi imperceptible. Sofía, ayúdanos. Mi nombre. ¿Cómo era posible? Me senté en el suelo del ático, con el muñeco en mis manos, y lloré. Lloré por la niña que había sido, por el miedo que había sentido, por los años que había perdido. Y entonces, escuché un susurro, tan suave que casi lo confundí con el viento. Gracias por volver. Los muñecos me contaron su historia. Habían sido creados por un hombre obsesionado con la perfección, un hombre que había perdido a su hija y había intentado recrearla en porcelana. Pero algo había salido mal. Los muñecos habían cobrado vida, pero no podían encontrar la paz. Necesitaban que alguien los liberara, alguien que los entendiera. Con lágrimas en los ojos, tomé una decisión. Llevé los muñecos al jardín y los enterré bajo un viejo árbol. Les dije que descansaran, que ya no tenían que sufrir. Y cuando terminé, sentí una paz que no había sentido en años. Ahora, la casa está vacía y los susurros han cesado, pero sé que los muñecos están en paz y que finalmente han encontrado el descanso que tanto anhelaban. Y aunque nunca olvidaré lo que viví, sé que he hecho lo correcto. Los susurros de los muñecos de porcelana han callado, pero su historia siempre estará conmigo. Mi nombre es Adrián, y esta es la historia que me ha perseguido desde aquel día en que heredé el reloj de mi abuelo. No era un reloj cualquiera, era una pieza antigua, de esos relojes de péndulo que solían colgar en las salas de las casas antiguas. Mi abuelo siempre lo cuidó como si fuera un tesoro, y cuando falleció, me lo dejó a mí. Lo que no sabía era que ese reloj guardaba un secreto oscuro, un secreto que cambiaría mi vida para siempre. El reloj llegó a mi casa en una caja de madera tallada. Lo colgué en la pared del salón, justo donde mi abuelo lo tenía en su casa. Era hermoso, con detalles dorados y un péndulo que brillaba bajo la luz. Pero desde el primer día, noté algo extraño. El reloj no marcaba la hora correcta. En lugar de avanzar, el minutero y el horario se movían hacia atrás. Pensé que era un defecto mecánico, pero cuando intenté arreglarlo, descubrí que no había forma de cambiar su dirección. Al principio, lo tomé como una curiosidad. Un reloj que cuenta hacia atrás, ¿qué daño podría hacer? Pero pronto comencé a notar cosas extrañas. Cada vez que miraba el reloj, sentía una opresión en el pecho, como si el tiempo mismo se estuviera cerrando a mi alrededor. Y luego, los sueños comenzaron. Soñaba con mi abuelo.
Estaba en una habitación oscura, sentado frente al reloj, mirándolo fijamente. Sus labios se movían, pero no podía escuchar lo que decía. Luego, el reloj comenzaba a sonar, un sonido grave y resonante que me despertaba en medio de la noche, sudando y con el corazón acelerado. Una noche decidí investigar. Busqué en los archivos familiares, en las cartas viejas, en cualquier cosa que pudiera darme una pista sobre el reloj. Fue entonces cuando encontré una carta escrita por mi bisabuelo. Hablaba del reloj como si fuera una maldición. Decía que el reloj no marcaba el tiempo, sino que lo absorbía. Que cada vez que el minutero retrocedía, alguien en la familia perdía un pedazo de su vida. No quería creerlo, pero los sucesos extraños continuaron. Mi pelo comenzó a encanecer prematuramente, y mis manos, que antes eran firmes, ahora temblaban como las de un anciano. Me miraba al espejo y no reconocía al hombre que me devolvía la mirada. Era como si el tiempo estuviera escapándose de mí, como si el reloj me estuviera robando mis años. Finalmente, no pude soportarlo más. Decidí deshacerme del reloj. Lo envolví en una manta y lo llevé al desván, pensando que si lo alejaba de mí, todo volvería a la normalidad. Pero esa noche, el reloj volvió a sonar. Esta vez, el sonido era más fuerte, más insistente. Subí al desván, temblando, y lo encontré colgado en la pared, como si nunca lo hubiera movido. Fue entonces cuando entendí. El reloj no era solo un objeto, era una entidad, algo que se alimentaba del tiempo de quienes lo poseían. Y ahora me había elegido a mí. Me senté frente al reloj, mirándolo fijamente, y por primera vez escuché la voz de mi abuelo. No era un sueño, estaba allí, en la habitación, susurrándome al oído. Adrián, el reloj no puede ser destruido, solo puede ser pasado a alguien más, pero ten cuidado, porque una vez que lo das, no puedes recuperar lo que perdiste. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El reloj seguía allí, en mi salón, contando hacia atrás sin cesar. Cada vez que lo miraba, sentía que me observaba, como si fuera un ser vivo, consciente de lo que me estaba haciendo. Mis amigos y familiares comenzaron a notar los cambios en mí. Mis padres, preocupados, me preguntaban si estaba enfermo. Mis compañeros de trabajo me evitaban, como si mi presencia les causara incomodidad. Pero nadie podía entender lo que estaba pasando. Nadie, excepto yo. Una noche decidí confrontar al reloj. Me senté frente a él con una vela encendida y un espejo en mis manos. Había leído en un libro antiguo que los espejos podían ser portales hacia otros planos, y esperaba que, de alguna manera, pudiera comunicarme con lo que fuera que habitaba en el reloj. Cerré los ojos y comencé a recitar las palabras que había encontrado en el libro. Palabras en un idioma que no entendía, pero que resonaban con una energía extraña. De repente, la habitación se enfrió. La vela se apagó, y el espejo en mis manos comenzó a vibrar. Abrí los ojos y vi algo que me heló la sangre. En el espejo no estaba mi reflejo. En su lugar, vi a mi abuelo, joven y lleno de vida, pero con una expresión de terror en su rostro. Sus labios se movían, y esta vez pude escuchar lo que decía. Adrián, tienes que detenerlo. El reloj no solo roba tiempo, roba almas. Cada vez que el minutero retrocede, alguien más cae en su trampa. Tienes que encontrar la manera de destruirlo, o nunca estarás a salvo. Las palabras de mi abuelo resonaron en mi mente como un eco. Sabía que tenía razón. El reloj no era solo una maldición para mí, era una amenaza para todos los que me rodeaban. Pero, ¿cómo podía destruir algo que parecía ser indestructible? Decidí buscar ayuda. Fui a ver a un hombre que conocía a mi abuelo, un anciano que vivía en las afueras del pueblo. Era un hombre misterioso, con una reputación de saber cosas que otros ignoraban. Cuando le conté mi historia,
Me miró con ojos serios y asintió lentamente. El reloj que tienes no es de este mundo, me dijo. Fue creado por alguien que quería controlar el tiempo, pero el poder lo consumió. Para destruirlo, necesitas algo igual de poderoso. Necesitas el péndulo de plata. El péndulo de plata. Según el anciano, era un objeto legendario, una pieza que podía neutralizar cualquier maldición relacionada con el tiempo. Pero encontrarlo no sería fácil. Estaba escondido en un lugar llamado la Cueva del Tiempo, un lugar que solo aparecía en noches de luna llena. Esperé pacientemente hasta la próxima luna llena. Esa noche, me adentré en el bosque, guiado por un mapa que el anciano me había dado. Después de horas de caminar, encontré la cueva. Era pequeña y oscura, pero en su interior brillaba el péndulo de plata. Lo tomé con cuidado, sintiendo su energía vibrar en mis manos. Regresé a casa y, sin perder tiempo, coloqué el péndulo de plata en el reloj. Al principio, nada sucedió, pero luego, el reloj comenzó a temblar y un sonido agudo llenó la habitación. Las manecillas comenzaron a girar frenéticamente y de repente el reloj se detuvo. El péndulo de plata brilló con una luz intensa y luego el reloj se desintegró en una nube de polvo. El silencio que siguió fue abrumador. Me sentí aliviado, pero también vacío. El reloj había desaparecido, pero el tiempo que me había robado nunca regresaría. Miré al espejo y vi a un hombre mayor, con canas y arrugas que no recordaba tener, pero también vi algo más. Paz. Ahora, el reloj ya no está, pero su recuerdo sigue conmigo. Y aunque sé que nunca recuperaré lo que perdí, también sé que he evitado que otros sufran el mismo destino. El reloj que cuenta hacia atrás ha sido destruido, pero su historia siempre estará conmigo. Un recordatorio de que el tiempo es un regalo que nunca debemos dar por sentado. Mi nombre es Lucía, y esta es la historia que me ha perseguido desde aquel verano en la casa de campo de mi familia. No es algo de lo que hable a menudo, porque sé que la mayoría no me creería. Pero lo que viví, lo que escuché, fue real. Tan real como el aire que respiro. Y aunque han pasado años, todavía puedo escuchar esa voz llamándome desde las profundidades. Todo comenzó cuando tenía 12 años. Mi familia y yo pasábamos el verano en una vieja casa de campo que había pertenecido a mis abuelos. Era un lugar hermoso, rodeado de bosques y con un gran jardín. Pero había algo en esa casa que siempre me había dado escalofríos. En el fondo del jardín había un pozo. No era un pozo cualquiera. Era viejo, con piedras musgosas y una cubierta de madera podrida. Mis padres me habían advertido que no me acercara, pero la curiosidad siempre pudo más que el miedo. Una tarde, mientras exploraba el jardín, me acerqué al pozo. El sol comenzaba a ponerse, y la luz dorada del atardecer iluminaba las piedras. Me incliné sobre el borde y miré hacia abajo. Era tan profundo que no podía ver el fondo. Solo había oscuridad, una oscuridad que parecía absorber la luz. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro apenas audible que venía desde las profundidades. Al principio pensé que era el viento, pero luego se volvió más claro. Era una voz suave y melancólica que decía mi nombre. Me alejé rápidamente, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho. Corrí hacia la casa, pero la voz no me dejó. Esa noche soñé con el pozo. Soñé que me llamaban, que me pedían que bajara. Al día siguiente, le conté a mis padres lo que había escuchado. Ellos me dijeron que era mi imaginación, que los pozos viejos a veces hacen ruidos extraños debido al viento o al agua. Pero yo sabía que no era así. La voz era real y me llamaba a mí. Los días pasaron y la voz se volvió más insistente.
Ya no solo la escuchaba cerca del pozo, ahora la escuchaba en mi habitación, en el jardín, en todas partes. Era como si algo desde el fondo del pozo estuviera tratando de comunicarse conmigo. Mis padres comenzaron a preocuparse. Me veían pálida y cansada, pero no sabían qué hacer. Una noche, no pude soportarlo más. Me desperté en medio de la noche, sintiendo que alguien me observaba. Salí de mi habitación y me dirigí al jardín. La luna llena iluminaba el camino, y el pozo parecía brillar con una luz propia. Me acerqué, sabiendo que no debía hacerlo, pero incapaz de resistirme. Al inclinarme sobre el borde, la voz se volvió más clara. «Lucía, baja, ayúdame». Sentí una fuerza invisible empujándome hacia el borde. Intenté resistirme, pero era como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Di un paso al frente, y luego otro, y entonces caí. No recuerdo cuánto tiempo estuve cayendo. Solo recuerdo la oscuridad y las voces que me rodeaban. Cuando finalmente aterricé, estaba en un lugar que no podía describir. Era como si el tiempo y el espacio no existieran allí. Las paredes del pozo estaban cubiertas de rostros, rostros que susurraban mi nombre. Intenté correr, pero no había a dónde ir. El pozo era infinito. Los días en el fondo del pozo se convirtieron en una pesadilla interminable. Las voces que me rodeaban eran constantes, susurrando mi nombre, pidiéndome que las ayudara. Pero, ¿cómo podía ayudarlas si ni siquiera podía ayudarme a mí misma? El tiempo perdía todo significado en aquel lugar. No había día ni noche, solo una eterna oscuridad salpicada por los rostros que brillaban en las paredes. Una de esas caras comenzó a destacarse entre las demás. Era el rostro de una niña, con ojos tristes y una expresión de desesperación. Ella no susurraba como las otras, hablaba directamente conmigo. Su voz era clara y suave, y me contó su historia. Se llamaba María, y había caído en el pozo muchos años atrás, cuando era solo una niña. El pozo la había atrapado, como a tantos otros, y ahora su alma estaba atrapada en aquel lugar, incapaz de encontrar la paz. María me explicó que el pozo no era solo un agujero en la tierra, era una puerta a otro mundo, un lugar donde las almas perdidas vagaban eternamente, pero también me dijo que había una manera de escapar. En el centro del pozo había una piedra especial, una piedra que podía romper la maldición y liberar a todas las almas atrapadas. Pero para llegar a ella, tenía que enfrentar mis mayores miedos. Decidí intentarlo. No tenía nada que perder. Con María como mi guía, comencé a recorrer el pozo. Las paredes parecían moverse, como si estuvieran vivas, y las voces se volvían más fuertes, más insistentes. Pero seguí adelante, concentrándome en la voz de María, en su promesa de libertad. Finalmente, llegué al centro del pozo. Allí, en medio de la oscuridad, brillaba la piedra. Era pequeña, del tamaño de un puño, pero emitía una luz intensa que iluminaba todo a su alrededor. La tomé con cuidado, sintiendo su energía vibrar en mis manos. En ese momento, las voces se detuvieron, y el pozo comenzó a temblar. María me sonrió y me dijo que era hora de irnos, juntas. Comenzamos a subir por las paredes del pozo, que ahora parecían sólidas y estables. La luz de la piedra nos guiaba, iluminando el camino hacia la superficie. Cuando finalmente salimos, el sol brillaba en el cielo, y el aire fresco llenó mis pulmones. María me miró con gratitud y luego se desvaneció, su alma finalmente liberada. Miré hacia el pozo, que ahora parecía inofensivo, y supe que había roto la maldición. Las voces habían cesado, y el pozo ya no era una amenaza. Ahora, el pozo sin fondo está sellado,
y las almas que una vez estuvieron atrapadas han encontrado la paz. Pero aunque sé que he hecho lo correcto, no puedo evitar preguntarme cuántos otros pozos como este existen en el mundo, esperando a que alguien caiga en su trampa. Y aunque he escapado, la llamada desde el pozo sin fondo siempre estará conmigo. Un recordatorio de que algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver.